Bienvenidos a nuestro episodio número 35 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en este episodio nos toca el tema de cómo regular tus emociones para una mejor salud física y mental. Para hablar de este tema vamos a usar un artículo cuyo título es Vagus Nerve as Modulator of the Brain-Gut Axis in Psychiatric and Inflammatory Disorders. El primer autor es Breit S. de 2018. Y para entrar en el tema vamos a primero ver qué es lo que está pasando con la comunicación bidireccional que se da entre el cerebro y tu tracto gastrointestinal, que también se le llama eje cerebro-intestino. Se basa en un sistema que es complejo, que incluye al nervio vago, pero también incluye el sistema nervioso simpático a través de los ganglios prevertebrales, de tu sistema endocrino, del sistema inmune y vínculos también humorales, o sea, tu respuesta inmune, así como la influencia de la microbiota intestinal, tu flora intestinal, todas las bacterias, virus y pues otras especies que tenemos en nuestro estómago para regular la homeostasis gastrointestinal y conectar también las áreas emocionales y cognitivas del cerebro con las funciones intestinales. O sea, lo que vamos a ver es cómo esta comunicación es de dos vías y es por eso que también se le llama nuestro segundo cerebro, aparte de nuestro intestino, y este nervio vago es el que conecta toda esta red bidireccional. Ahorita vamos a ver lo impresionante que es este tipo de comunicación y cómo el sistema nervioso entérico produce más de 30 neurotransmisores y tiene más neuronas que la columna vertebral. Las hormonas y péptidos que este sistema nervioso entérico o de tus intestinos libera en la circulación sanguínea atraviesan también la barrera hematoencefálica, o sea, muchos de estos neurotransmisores que estamos produciendo en el estómago se van hacia nuestro cerebro y son los que también mandan señales emocionales. Por eso es que está conectada nuestra salud física y la integración de este sistema del nervio vago con las emociones que estamos reflejando. Uno de estas hormonas y neurotransmisores también es la grelina y pueden actuar estos sinérgicamente, o sea, en conjunto colaborando con el nervio vago para regular la ingesta de alimentos y el apetito. De esto ya hemos hablado, de la grelina, de la leptina, y ahorita vamos a hablar un poquito más. Y este eje cerebro-intestino se está volviendo cada vez más importante como un objetivo terapéutico para muchos trastornos gastrointestinales y también trastornos psiquiátricos, como la enfermedad inflamatoria intestinal, como la depresión, como el trastorno por estrés postraumático y varias otras enfermedades que vamos a ver, como depresión y ansiedad. Existen también nuevas opciones de tratamiento para modular este eje cerebro-intestino, por ejemplo, la estimulación de este nervio vago y técnicas de meditación. Ahorita vamos a ver cómo toda esta gama nueva de técnicas también espirituales nos funcionan mucho para regular lo que está pasando en nuestro cuerpo, en la salud física, para mejorar nuestro sistema inmune, para mejorar cómo regulamos las emociones y por supuesto para la producción de neurotransmisores. También se ha demostrado que estos tratamientos, por supuesto, son beneficiosos para tu estado de ánimo y para la ansiedad. La función más importante de este nervio vago es una función aferente, o sea, de comunicación hacia la dirección del cerebro que lleva la información de los órganos internos como el intestino, el hígado, el corazón y los pulmones al cerebro. O sea, es como si fuera un concentrador de toda la información que estás teniendo de tu estómago y de todo lo que estás percibiendo también por tus, pues, tus sentidos
y a través de este nervio se va la información a nuestro cerebro. Esto lo que sugiere es que los órganos internos son fuentes importantes de información sensorial para el cerebro. O sea, nada está desconectado. Todo lo que está dentro de nosotros, todos los órganos, todas las células, todos los mensajes, todas las señales están conectadas y en constante comunicación, a diferencia de lo que nosotros hacemos muchas veces, que es no comunicarnos correctamente, y desde ahí surgen muchísimos problemas. Entonces, nuestro cuerpo nos da una lección de cómo debe ser esa comunicación y cómo es de dos vías. No es solamente una persona que se pueda expresar y que acepte sus emociones y que trabaje con sí misma, sino se trata de dos personas. Tu cuerpo te lo está demostrando. El intestino es la superficie más grande hacia el mundo exterior y por lo tanto podría ser un órgano sensorial particularmente importante. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro intestino? Porque está en contacto con todas esas emociones y toda esa percepción sensorial de lo que nos está pasando, y por eso es que también cuando sientes una atracción por una persona, esas mariposas en el estómago, pues es esto, es esta sensación sensorial de tu sistema nervioso entérico junto con este sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático también es responsable de la regulación de las funciones vegetativas actuando en oposición. O sea, son dos sistemas que actúan de manera opuesta. La inervación parasimpática, por ejemplo, provoca una dilatación de los vasos sanguíneos y bronquiolos y una estimulación de las glándulas salivales. Por el contrario, la inervación simpática conduce a una constricción de los vasos sanguíneos, una dilatación de los bronquiolos, un aumento de la frecuencia cardíaca y una constricción de los esfínteres intestinales y urinarios. Por eso, cuando estamos bajo estrés, bajo alguna amenaza, bajo noticias, bajo información tóxica que estamos percibiendo, ya sea de redes sociales, noticias o de personas, esto hace que te contraigas y este sistema simpático es el que se activa y por eso sientes que tu cuerpo está pues prácticamente como si estuviera apretado. En el tracto gastrointestinal, la activación de este sistema nervioso parasimpático aumenta la motilidad intestinal y la secreción glandular. Este es el otro sistema. En contraste, la actividad simpática conduce a una reducción de la actividad intestinal y una reducción del flujo sanguíneo al intestino, permitiendo un mayor flujo sanguíneo al corazón y los músculos cuando el individuo enfrenta estrés existencial. O sea, por eso es que cada vez que el estrés aumenta en cualquiera de los aspectos de nuestra vida, ¿qué es lo primero que se lastima? Pues tu sistema digestivo, y es donde empiezas a tener estos reflejos. Por eso hay demasiadas enfermedades ya del sistema digestivo que se reflejan también después y como consecuencia de un estrés crónico en la piel, en, por supuesto, energía, en no tolerar cierto tipo de comidas, y a ello también le podemos aunar los cólicos, la desregulación hormonal, etcétera. Se estima también que este sistema nervioso entérico humano contiene alrededor de 100 a 500 millones de neuronas. Esta es la mayor acumulación de células nerviosas en el cuerpo humano. Imagínate cuántas neuronas tienes en este sistema nervioso de tu estómago. Por eso es este segundo cerebro, por eso se le dio esa nueva etiqueta o ese nuevo nombre. Dado que este sistema es similar al cerebro en cuanto a estructuras, función y codificación química, o sea, todos estos mensajes que estamos transmitiendo, se le ha descrito como este segundo cerebro o el cerebro dentro del intestino. Este sistema actúa como una barrera intestinal y regula los principales procesos entéricos como la respuesta inmune. Fíjate, respuesta inmune, detección de nutrientes, motilidad, circulación microvascular, la secreción epitelial de los fluidos,
iones y péptidos activos. O sea, prácticamente toda la circulación que tienes, tanto química sanguínea y de hormonas, es a través de este sistema. Además de ayudar a tu sistema inmune, lo cual ahorita es de suma importancia. Es mucho más importante estarte ocupando de cómo funciona tu sistema entérico, cómo estás percibiendo tu estrés, qué tipo de acciones estás haciendo para regular tu vida, en vez de estar preocupado por qué te tomas o qué te inyectas. Es evidente que existe ahora una comunicación entre este nervio vago y el sistema entérico nervioso, y el principal transmisor es la activación colinérgica a través de los receptores nicotínicos. La interacción de este sistema nervioso entérico y el nervio vago como parte del sistema nervioso conduce a este flujo de información bidireccional. O sea, hay muchas sustancias químicas, señales y mensajes que están viajando de doble vía. Tenemos una autopista interna que se está comunicando todo el tiempo y está dando la información. Por eso es que tenemos que estar demasiado pendientes y alertas y despiertos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos consumiendo con nuestros sentidos, ya sea que estés escuchando, viendo o teniendo contacto con personas que simplemente lo único que hacen es drenar tu energía y estresarte. Las vías aferentes vagales están involucradas en la activación y regulación del eje que también se denomina hipófisis adrenal. Este eje coordina las respuestas adaptativas del organismo a los estresores de cualquier tipo. El estrés ambiental, así como las citocinas proinflamatorias activas, activan el eje HPA, el eje de hipófisis de tus sistemas adrenales a través de la secreción del factor liberador de corticotropina o CRF del hipotálamo. O sea, estás activando toda la liberación de adrenalina, noradrenalina y todas estas hormonas, también por supuesto el cortisol, y esto es lo que activa todo tu sistema como si estuvieras en un estrés constante. La liberación de esta corticotropina estimula la secreción de la hormona adenocorticotrípica, perdón, la glándula pituitaria, y esta estimulación a su vez conduce a la liberación de cortisol de las glándulas suprarrenales, que es lo que mencionábamos. Si liberas adrenalina y noradrenalina, por supuesto va a ir aunado a esto la liberación de cortisol. ¿Y qué va a causar esto? Esta hormona ya la hemos escuchado muchísimas veces y es la hormona más significativa del estrés, que afecta a muchos órganos que incluyen tu cerebro, tus huesos, los músculos y la grasa corporal. Entonces, además, desregula también la insulina y produce o te lleva o te predispone a desarrollar diabetes. En el caso de la ingesta de alimentos, los aferentes vagales que inervan el tracto gastrointestinal proporcionan una cuenta rápida y muy discreta de los alimentos que son digeribles, así como de toda esa gasolina que está llegando circulante y que está almacenada, mientras que los eferentes vagales junto con mecanismos hormonales determinan la tasa de absorción, almacenamiento y almacenamiento de nutrientes para su movilización. O sea, todo el tiempo está percibiendo tu cerebro de intestino qué está pasando con tu ingesta de alimentos, si tienes reservas, si no tienes reservas, si es demasiado lo que ya estás consumiendo, y por eso se mandan estas señales. Por eso también cuando estamos bajo estrés consumimos más eh, pues alimentos tóxicos, sobre todo los que son demasiado dulces o comida procesada. Es por este tipo de comunicación que tenemos y desregulación que podemos provocar, que nos afecta en lo que estamos también consumiendo, y en tu peso, por supuesto, se va a reflejar.
La mayoría de estas hormonas que se mencionaron y otra que se llama colecistoquinina peptídica o CCK, más la grelina, más la leptina, son sensibles al contenido de nutrientes en el intestino y participan en la regulación de una sensación de hambre y saciedad a corto plazo. Cuando liberamos ese tipo de señales y de hormonas que se están comunicando a través de este nervio vago y nuestro cerebro, es cuando percibimos que realmente estamos teniendo un consumo razonable para tener energía. Cuando no estamos pendientes, no estamos alertas, no estamos comiendo de manera adecuada y estamos comiendo bajo estrés o viendo algún programa o escuchando noticias, lo único que estás haciendo, estás dañando esa comunicación. Y entonces, este tipo de hormonas no se liberan adecuadamente y están desreguladas, no están en un balance. Ese desbalance hace que sigas comiendo o que simplemente sientas una satisfacción momentánea y a las 2, 3 horas ya tienes hambre y sigas comiendo y sigas comiendo. También hay mucha evidencia sustancial de investigación de que los niveles elevados de esta colecistoquinina inducen sentimientos de ansiedad, por lo tanto, esta hormona se usa como un agente para desafiar y modelar los trastornos de ansiedad en humanos y en animales. O sea, se ve cómo está regulada esta hormona y cómo afecta en la ansiedad y en los estados de ánimo. En respuesta a patógenos y a otros estímulos dañinos, el factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa, que es una citosina es una sustancia química que se comunica con nuestro sistema inmune y que le da señales de cómo está tu cuerpo y si hay algún agente patógeno, alguna inflamación, alguna cortada, alguna herida que esté detectando. Este TNF-alfa es producido por los macrófagos activados por las células dendríticas y otras células de la mucosa intestinal, junto con prostaglandinas, interferones, es un mediador importante de la inflamación local y sistémica y los aumentos de este factor causan signos clínicos de inflamación que incluyen calor, hinchazón, dolor y enrojecimiento. Los mecanismos que contrarregulan a este sistema, como las células inmunológicas competentes, las que están comunicándose a través de estas citocinas antiinflamatorias, limitan la respuesta inflamatoria aguda y previenen la propagación de mediadores inflamatorios al torrente sanguíneo. O sea, lo que hace este tipo de comunicación entre estas sustancias como las citocinas y tus células del sistema inmune es extremadamente especializada y lo que hacen es detectar el mensaje. Es un patógeno, es una herida, es algo que necesitemos más ayuda y apoyo, ahora sí que refuerzos, o simplemente necesitamos que se recupere la herida, que se libere todo este sistema para generar una cicatrización, una costra primero, y se empiecen a reparar tu piel, o necesitamos mucho más aliados para combatir la infección que puede ser por una bacteria o un virus. Un estudio piloto examinó que la aplicación del sistema nervioso entérico en 60 pacientes con trastorno depresivo resistente a un tratamiento de fármacos mostró una mejoría clínica significativa en el 30-37% de los pacientes y una alta tolerabilidad. O sea, utilizar nuestro sistema entérico es mucho mejor que utilizar fármacos. 5 años después, la FDA aprobó la estimulación de este nervio vago para el tratamiento de la depresión refractaria, o sea, que vuelve
a tu vida. O sea, esta depresión que es constante o que se te quita, te tomas los fármacos, te destruyes otras cosas, pero después te vuelves a deprimir en 2, 3 años, es lo que se puede tratar con este tipo de terapias. Desde entonces, la seguridad y la eficacia de esta estimulación del nervio vago en la depresión se ha demostrado con muchos estudios observacionales. En estas terapias donde hay una depresión crónica, las exploraciones con resonancias magnéticas mostraron una disminución en la actividad cerebral en reposo en la corteza prefrontal ventromedial, que se proyecta hacia la amígdala y otras regiones del cerebro que modulan las emociones. O sea, estamos ayudando con esta terapia de tu sistema entérico a que esta parte de la corteza prefrontal y las regiones medias que están en contacto con la amígdala y con otros sistemas que regulan emociones se empiecen a calmar. La terapia produce cambios químicos en el metabolismo de las monoaminas y en estas regiones produce una acción antidepresiva. O sea, el tratamiento con estas terapias que estimulan el nervio vago, lo que hace es que ayuda a liberar naturalmente estas sustancias, estas monoaminas o estos químicos, que lo que van a hacer es que van a ayudar a que tengan esa acción que el fármaco estaba generando. La relación entre las monoaminas y la acción antidepresiva ha sido demostrada por varios tipos de evidencia. Todos los fármacos que aumentan las monoaminas, o sea, por ejemplo, la serotonina, la norepinefrina o la dopamina, en la sinapsis tienen propiedades antidepresivas. Regular la serotonina y la dopamina, por supuesto, que va a regular la depresión que estamos presentando, además de regular la norepinefrina. En consecuencia, el agotamiento de estas monoaminas produce síntomas depresivos en individuos que tienen mayor riesgo a la depresión. O sea, naturalmente estamos ayudando a que nuestro sistema entérico produzca los químicos que necesitas para que tu cerebro esté más en un balance. La actividad de este sistema nervioso conduce a una mejora de la actividad del disparo de neuronas con norepinefrina y en consecuencia a un aumento de la actividad de disparo de estas neuronas serotoninérgicas. Por lo tanto, también se ha demostrado que esta terapia del nervio vago aumenta la concentración de norepinefrina en la corteza prefrontal. En el caso de la dopamina, se ha demostrado que los efectos a corto plazo, o sea, en 14 días, y los efectos a largo plazo, 12 meses, de esta estimulación en el tratamiento de la depresión del nervio vago, es más resistente y puede conducir a la activación dopaminérgica del tronco encefálico. La dopamina es una catecolamina que en gran medida se sintetiza en el intestino y juega un papel crucial en el sistema de recompensa en el cerebro. Además, ¿qué otras actividades hacen que se desregule la dopamina? Pues estar en constante contacto con tu celular y con toda la información que te está llegando, notificaciones, sobre todo las redes sociales están diseñadas para, pues, no destruir, pero sí hacerte adicto a liberar más dopamina porque es una recompensa. Además, los efectos beneficiosos de este tipo de terapia pueden ejercerse a través de una forma independiente de monoaminas. Por lo tanto, los tratamientos con esta terapia del nervio vago pueden dar lugar a cambios dinámicos en los metabolitos de las monoaminas en el hipocampo y varios estudios han informado la influencia de este sistema entérico en la neurogénesis del hipocampo. El hipocampo es una de las regiones más importantes para la memoria, para consolidar la memoria, tanto de eventos como espacial, o sea, orientación.
Este proceso ha sido considerado como un proceso biológico clave, indispensable para mantener un estado de ánimo normal. O sea, es mucho mejor este tipo de terapias que consumir los fármacos que además de que te van a destruir y desbalancear otro tipo de sustancias químicas, realmente no te están quitando la depresión, solamente están pausándola para que después a lo mejor regrese y sea mucho más fuerte. La microbiota intestinal es el modulador clave potencial de estos sistemas inmunológicos y nerviosos. Dirigirse a esta microbiota es ahora el potencial que se tiene para mejorar los síntomas emocionales de los pacientes que sufren depresión y ansiedad. Existe ya mucha evidencia que va cada vez más creciendo de los componentes nutricionales como los probióticos, el gluten y muchos fármacos, agentes antioxidantes y antibióticos que tienen un alto impacto en el nervio vago y en la actividad nerviosa a través de la interacción con la microbiota intestinal. Y este efecto varía mucho entre los individuos, o sea, no es algo que sea generalizado. De hecho, estos estudios que se han hecho en animales han proporcionado evidencia de que la comunicación de la microbiota con el cerebro involucra, al nervio vago, y esta interacción puede conducir a efectos mediadores en tu cerebro y posteriormente en tu comportamiento. Y tiene toda la lógica si analizamos esta información, o sea, toda nuestra flora intestinal que está en constante comunicación a través de este nervio vago, está produciendo estas sustancias químicas y neurotransmisores y mensajeros del sistema inmune que se están comunicando de dos vías con tu cerebro. Entonces, están regulando también cómo te sientes y el estado de ánimo que tienes. Por eso, muchos trastornos nutricionales están ligados también a un desbalance en este tipo de neurotransmisores y a una destrucción de la microbiota por antibióticos y fármacos. El trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno de ansiedad, puede desarrollarse después de un trauma y se caracteriza por experimentar recuerdos que vienen a tu mente, flashbacks, o sea, pues memorias que están por ahí dando vueltas, hipervigilancia, pesadillas, evasión social y disfunciones sociales. Esas son las características de este estrés postraumático que muchas personas ahorita están presentando por todo el encierro que hemos vivido y los desbalances que han tenido, sobre todo en la alimentación. Por eso es tan importante entender cómo funciona nuestro cuerpo y la maravilla que tenemos adentro para regularlo. No estar simplemente esperando que una pastilla nos quite todo esto de desbalance, porque eso es momentáneo, eso solamente funciona un rato. Toda esta medicina alopática está dejando ya de funcionar para muchos de estos tratamientos que tienen una causa raíz distinta, donde estamos viendo qué está pasando con nuestro cuerpo y estamos entendiendo esta comunicación que es constante. Si destruimos con otro fármaco artificial esta comunicación y solamente creamos un balance momentáneo, lo único que estamos haciendo es prolongar el sufrimiento o hacer que nuestro cuerpo se vuelva mucho más propenso a generar otro tipo de enfermedades. Las personas que sufren este trastorno de estrés postraumático tienden a vivir como si estuvieran bajo una amenaza permanente. Exhiben un comportamiento de lucha o de huida, un bloqueo, una disociación de un comportamiento continuo sin posibilidad de alcanzar un estado de calma y desarrollar interacciones sociales positivas. Con el tiempo, estas respuestas autónomas desadaptativas conducen a un desarrollo de un mayor riesgo de comorbilidades psiquiátricas como adicciones y enfermedades cardiovasculares. O sea, puedes tener ser más propenso a un infarto y es lógico si estás
hiperactivando este nervio vago y estás haciendo que tu cuerpo esté en un constante estrés todo el tiempo. Pues por supuesto que tu corazón también se está cansando de estar bajo este tipo de estrés. Los síntomas de este estrés están mediados en parte por el nervio vago y existe evidencia de una actividad parasimpática disminuida en este tipo de estrés postraumático, lo que indica un desequilibrio autonómico, o sea, todas tus funciones que se deberían de estar regulando automáticamente, como la digestión, como obviamente la absorción de nutrientes y toda la regulación de hormonas, neurotransmisores y células del sistema inmune, están en caos. Este control vagal de la frecuencia cardíaca a través de las fibras vagales varía con la respiración. Además, también podemos ver en este tipo de personas que su respiración es demasiado errática. Por lo tanto, la influencia vagal sobre el corazón puede evaluarse cuantificando la amplitud de las fluctuaciones rítmicas de la frecuencia cardíaca. Arritmia sinusual respiratoria o RSA. Un estudio reciente demostró que esta frecuencia cardíaca en reposo reducido en veterinarios que tenían estrés postraumático se demostró que tienen una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta más baja que los controles sanos. O sea, están mucho más tiempo en estrés. Esto puede ocurrir con cualquier tipo de profesión y ocurre sobre todo con personas que han sufrido traumas muy graves emocionales, que han estado bajo pues un sistema familiar que los ha tenido en este tipo de estrés. Los síntomas de este trastorno de estrés postraumático están mediados por este nervio vago, como lo mencionamos, y la influencia y todo lo que estamos viendo en la variabilidad de la frecuencia cardíaca hace que nosotros podemos generar a través de meditación y de enfocarnos en la respiración que controlemos nuestro, pues la frecuencia cardíaca y también el sistema parasimpático. Además, hay estudios clínicos que han demostrado la eficacia de yoga como intervención terapéutica para este estrés postraumático y la disociación a través de una regulación de la baja respuesta al estrés. Las prácticas de yoga o meditación también disminuyeron los síntomas después de un desastre natural. O sea, estamos ligando la parte espiritual y técnicas de relajación para ayudar a nuestra comunicación del sistema nervioso parasimpático y a través del nervio vago y ayudarnos a producir internamente sustancias naturales que controlen ese desbalance químico. Los trastornos de ansiedad que responden al yoga, incluido el trastorno de estrés postraumático, van de la mano con una frecuencia cardíaca baja y una actividad de GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que regula también muchos de los procesos y que de memoria, de activación emocional y de neurotransmisores. Las interacciones de la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala, junto con las entradas del sistema nervioso autónomo y el sistema de GABA, proporciona una red a través del cual las prácticas de yoga pueden disminuir los síntomas de todo este desbalance. Hay indicios también de que la extinción alterada del miedo condicionado en el estrés postraumático se asocia con una disminución del control de la región media de la corteza prefrontal sobre la actividad de la amígdala. O sea, tus emociones se están regulando a través de respirar, enfocarte en el presente y dejar de estar activando tu sistema por estímulos excesivos de redes sociales, noticias o interacción con personas que simplemente te producen estrés.
Eso no quiere decir que siempre te tengas que aislar de este tipo de personas, porque puede ser que sean o de tu familia o sean de tu trabajo y tengas que estar en contacto con ellos, pero sí puedes regular las respuestas a través de tener estos espacios de relajación y a través de hacer actividades simples que hemos mencionado y que mencionamos la vez pasada, como caminar al aire libre, estar en contacto más con la naturaleza, tener un diario donde escribas y vacíes toda esa información que traes y ayudes a ver las cosas de manera más objetiva. Además, nadie tiene el poder de hacer que tu estado emocional cambie si tú no lo permites. Entonces, cuando sepas que cierto tipo de personas hacen o producen o te desvían hacia ese tipo de reacciones, simplemente ten más conciencia, respira, cierra los ojos, aun cuando estés enfrente de esas personas y date ese tiempo para controlar tus respiraciones. La activación de este sistema de la región prefrontal asociada con una mayor actividad parasimpática ayuda al control inhibitorio de la amígdala a través de comunicación con esta sustancia, este neurotransmisor GABA, disminuyendo la hiperactividad de la amígdala y reduciendo los síntomas de ese estrés postraumático. La enfermedad inflamatoria intestinal, que es otro desorden alimenticio emocional, comprende principalmente dos trastornos: colitis ulcerosa, que hay una gran cantidad de la población que padece de esta colitis, y enfermedad de Crohn, que es todas estas alergias a muchos alimentos que empiezan con gluten, por ejemplo. El sello distintivo de este tipo de enfermedades es la inflamación crónica e incontrolada de esta mucosa intestinal, además de que no hay una buena absorción de nutrientes, y los síntomas se caracterizan por dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso y manifestaciones extraintestinales como en la piel, ojos o articulaciones. Un número creciente de estudios ha demostrado beneficios con el tratamiento de este tipo de trastorno de enfermedad intestinal inflamatoria a través de la relajación. Otra vez, esta técnica también sirve para este tipo de enfermedades intestinales y se realizó un ensayo controlado aleatorio donde una intervención de entrenamiento de relajación en comparación con un grupo control mostró una disminución del dolor, así como disminución de los niveles de ansiedad y muchas mejoras en la calidad de vida. También la terapia en la atención plena o mindfulness, la meditación mindfulness, que es centrarte en un mantra, centrarte en una frase, dejarte llevar por un estado más presencial, un programa integral de mente y cuerpo, que es lo que estamos trabajando nosotros y es lo que puedes encontrar en mi página, en los cursos y en los programas. Es tratar integralmente a la mente y al cuerpo. Nunca va a funcionar algo que esté aislado, porque somos un conjunto de nervios, células, neuronas, sustancias químicas, etcétera, que está en constante comunicación y que está afectado por todo tu medio ambiente. Y ya es momento de que entiendas que esta conexión es una forma de tu cuerpo de enseñarte a trabajar también de manera integral, meditar, enfoques alternativos, donde ocupes el ejercicio, por supuesto, yoga, intervenciones de relajación, mente y cuerpo en respuestas han demostrado ser beneficiosos para todo este tipo de trastornos y lo podemos comprobar muy simple. Si todavía tienes dudas o todavía crees que necesitas más evidencia, pues un día que te sientas estresado, que tengas una junta, que tengas un proyecto que entregar, que tengas una interacción fuerte con alguien de tu familia o de tu trabajo, salte a caminar a algún parque que te quede cerca o vete a algún lugar de tu casa donde puedas estar un rato aislado. Si quieres aislarte del ruido, ponte unos audífonos y escucha por 5 minutos
algo que te calme, una melodía, música clásica, música de relajación. Y hay miles de aplicaciones que te pueden buscar ese tipo de música, o simplemente está en contacto con la naturaleza y ponte en silencio. Respira y ve cómo te sientes después de eso. Toléralo 5 minutos y vas a ver cómo te sientes. Y después escribe qué pasó, escribe qué sentiste y escribe cómo fue cambiando todo tu sistema de comunicación. Eso es lo que podemos hacer con una medicina más integral, una medicina que es mucho más basada en la salud, basada en conocer tu cuerpo, no basada en saberte de memoria qué fármacos te van a servir para tapar un hoyo y destapar 10. Esa medicina ya se quedó atrás, esa medicina es del pasado y esa no es la medicina que te va a servir para todo este tipo de enfermedades que son desbalances internos. La medicina de ese estilo sirve para traumas, para cosas que se necesita actuar inmediatamente, para accidentes, pero la medicina que va a tratar muchas de las enfermedades crónicas, que son las que más altas tasas de mortalidad tienen, pues es la medicina integral, la medicina que te ayuda a conocerte, a regular tu cuerpo, a regular tus emociones y a entender qué está pasando. ¿Cómo es posible que tanta gente se interese más en conocer cómo funciona su celular, cómo funciona su coche, llevar al taller al coche, llevar el celular a bajarle una nueva actualización, que conocer su cuerpo? ¿Te has preguntado eso? Y si no, pues es momento de que te lo preguntes. Espero esto te haya servido para entender que nada está separado, que estamos constantemente comunicados, nuestro sistema emocional, nuestro estómago, nuestro cerebro, nuestro corazón, todo el tiempo están en comunicación. Mil gracias por tu atención, que tengas un excelente día. Si te hice reflexionar, si te ayudé a entender esta comunicación, ayúdame tú, por favor, a promocionar y a mandar este tipo de información, ya sea en YouTube o en el podcast. Mil gracias por tu atención. Que tengas excelente día. Bye.